institucionalmente el Consejo ya desde hace varios años se había pronunciado, pues porque el grito que se da en los estadios es un grito homofóbico, es un grito que es un discurso de odio y que pues no está bien gritarlo, pues se hacía una especie de llamado, digamos, a la afición por evitar este tipo de insultos en un partido de fútbol hacia los contrincantes. Desde que estoy yo aquí, ya va para un año, pues la posición ha continuado siendo la misma. Si bien nosotros no somos un órgano encargado de sancionar a nadie, pero bueno, pues sí tenemos la competencia para hacer un llamado a la afición de evitar este tipo de insultos, porque la palabra que se grita en los estadios, concretamente, es una palabra que en todas sus acepciones denota un entendimiento de que la orientación sexual homosexual es inferior, es subordinada, es menos valiosa y implica el ser un perdedor. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy atinado que ahora la Federación Mexicana de Fútbol pues haya tomado esta determinación, entiendo, con FIFA, para que se evite este tipo de gritos, este tipo de insultos en los estadios de fútbol, y no va en contra de México, entiendo, es una determinación que ha tomado FIFA para evitar que en los estadios de fútbol se utilicen insultos homofóbicos y racistas en contra de los y las jugadoras pues de esa confederación de deporte. Bueno, yo creo que es una manera de engañarnos. Yo he ido muchas veces a los estadios y todos sabemos que el juego muchas veces de la afición mexicana va un poco por el tema sexual con el contrincante. Digo, he estado en los partidos, he ido a ver a la selección mexicana y ese es un poco el juego. Entonces, cuando decimos es que no se usa en ese contexto, se utiliza en otro contexto, ¿en cuál? La palabra que se grita tiene ese contexto. O sea, lo que queremos decirle al contrincante es que es un homosexual y que por lo tanto va a perder, porque el equipo nuestro es mucho más hombre, mucho más valioso y va a ser el que va a ganar. Entonces, la verdad es que me parece que es un poco engañarnos a nosotros mismos, decir que es parte de nuestro folclore, parte de la cultura mexicana, porque en realidad, si bien es parte del folclore y de la cultura, eso no quiere decir que esté bien. Y no quiere decir que tengamos derecho de, primero, humillar al contrincante de esa forma y segundo, pues humillar a todas las personas homosexuales, porque también estamos insultando de manera indirecta a otras personas. Y algo que a mí me impresionó mucho, que me hizo también reflexionar sobre este grito, es que alguna persona algún día me dijo, es que tú sabes que esta palabra es muchas veces la última palabra que utiliza una persona, que escucha a una persona homosexual cuando es golpeada, cuando es humillada, inclusive cuando es asesinada. Entonces, me parece que hay que tomarnos muy en serio los discursos y hay que ser honestos y honestas con nosotras mismas, porque escudarnos en una especie de folclore o de cultura me parece que es un poco un autoengaño. Y pues podemos gritar otro tipo de cosas en los estadios, no está prohibido gritar, no se trata de ser culturalmente correctos, sino de tomar en consideración que vivimos en sociedades en donde hoy por hoy todavía ser homosexual es una causa de discriminación y de violencia gravísima. Pues yo creo que sí. Quisimos un poco, pues sí, escudarnos en esta cuestión del folclore y de la cultura para legitimar un grito que si bien pues se equipara a muchos otros gestos racistas, por ejemplo, que vemos en partidos de las ligas europeas. Por ejemplo, me parece que es igual de grave estos gestos que se hacen a los jugadores afrodescendientes en Europa como gritar esta palabra en los estadios en México o en juegos de la selección mexicana en el extranjero. Entonces me parece que pues a lo mejor sí se desaprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la afición mexicana, para reflexionar y para inventarnos otra porra un poco más creativa, ¿no? Me parece que somos muy creativos. Como decía hace un momento, en los partidos de la selección mexicana inventamos un montón de cosas que no tienen que pasar por la humillación, por la orientación sexual, por la raza o por el género de las personas.
Pues es que yo creo que también pasó un poco que la afición se molestó de repente y entonces ya gritaban más de lo que gritaban antes. Es mi impresión, ¿no? Yo creo que también lo tomamos un poco como a reto, ¿no? Nos quieren censurar, que fue como se entendió, pues ahora vamos a gritar más. Si antes era nada más en el despeje, pues ahora vamos a gritar cuando sea saque de banda, ¿no? Entonces, yo creo que sí hubo una especie ahí como de escalada, de regreso, digamos, de parte de la afición, y yo creo que hay que asumir nuestra responsabilidad. Si queremos sociedades igualitarias, si queremos sociedades en donde todos y todas tengamos cabida y seamos respetados como seres humanos, pues tenemos que asumir que hay discursos que no tenemos por qué seguir tolerando y que podemos cambiar. Podemos tener otra porra, podemos tener otro grito, podemos ser igual de divertidos, siempre nos han tomado como una de las porras más divertidas, podemos seguirlo siendo sin tener ese grito. La ola no insultaba a nadie, ¿no? Entonces yo creo que podemos irnos por ahí. Pues yo pensaría que una buena campaña sería concientizar justo sobre las implicaciones de esta palabra que tiene en la vida cotidiana de muchas personas. Lo que te decía yo del ejemplo de hace un momento, ¿no? Que esta palabra es justo la que escuchan muchas personas homosexuales cuando son agredidas, cuando son violentadas, cuando son asesinadas. Entonces, tomarnos en serio que este tipo de insultos viene acompañado de la legitimación de la violencia. Y entonces, pues yo creo que podría ser una campaña en ese sentido para mostrar, digamos, que va por ahí. No se trata de lavar la boca con jabón, sino de concientizar a la afición y decirle, oye, ese grito no está divertido porque legitima los actos de violencia en contra de la población LGBT. Bueno, una cosa primero, yo creo que ahí estamos asociando lo masculino con determinados conceptos. O sea, hay mujeres fuertes, hay mujeres rápidas. O sea, la rapidez o la fortaleza o la valentía, no tenemos por qué asociarlas a un género en específico, ¿no? Yo por ahí primero partiría, ¿no? No se necesita ser hombre o ser muy masculina para ser una buena deportista. Yo creo que puede haber mujeres muy femeninas y ser muy buenas deportistas, o ser hombres también muy femeninos y ser muy buenos deportistas. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que una campaña que hubo hace ya unos años, por ejemplo, en la liga inglesa, me pareció muy bonita porque era un símbolo, si bien muy insignificante, me parecía muy poderoso. Todos los jugadores se les invitó a ponerse agujetas de arcoíris en sus tenis. Y con esto enviaban la señal de que las personas homosexuales eran bienvenidas en la comunidad. Entonces yo creo que acciones pequeñas desde los jugadores y acciones pues de responsabilidad por parte de la afición, porque luego es la afición la que es muy canija, la afición es la que es muy dura con los jugadores. Y en ese sentido, por eso yo creo que la FIFA ha tomado este tipo de determinaciones precisamente para acompañar a los jugadores y a las jugadoras a que puedan ser abiertos con respecto a su orientación sexual, si es que así lo desean, porque no necesariamente la gente tiene que ir por la vida diciendo cuál es su orientación, ¿no? Pero me parece que pequeños gestos desde afuera, digamos, desde la afición y desde dentro de los propios equipos y de los propios jugadores o jugadoras, me parece que pueden ser un acompañamiento importante para que las personas se sientan bienvenidas en sus propias comunidades. Nunca es tarde para cambiar la perspectiva y para pues empezar a trabajar en un cambio cultural con el tema de igualdad y no discriminación. A mí me parece que siempre es un momento adecuado. Evidentemente, si me preguntas, bueno, tuviera que ser hace unos años, bueno, pues probablemente. Pero pues me gusta pensar que el hubiera no existe y que estamos ya en este momento de coyuntura en donde la FIFA ya está en el mismo canal, en donde la Federación Mexicana de Fútbol ya asumió la responsabilidad y entonces pues nosotros como afición y como personas que nos gusta ver el fútbol, pues hay que ponernos las pilas y empezar a cambiar esa mentalidad, ponernos creativos para inventar otro tipo de gritos, otro tipo de porras y cambiar esa cultura de la no discriminación, ¿no? A mí me parece que a todos y a todas nos conviene. ¿Se han acercado a ustedes? Por el momento no. Por el momento no hemos tenido acercamiento. En general, todo el tema deportivo lo lleva más CONAPRED, el Consejo Nacional, y probablemente allá se hayan acercado a lo mejor deportistas, pero acá por el momento no hemos tenido todavía ninguna denuncia concreta. Geraldina González de la Vega, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes.